Mis amores, lo que pasó ese día en la casa no se puede describir como una simple discusión o un malentendido. Fue algo mucho más fuerte. Fue una de esas frases que, una vez dichas, no se pueden recoger. Y lo más curioso es que todo empezó con lo que, para algunos, podría parecer una broma. Pero ya ustedes saben, en el desafío, nada es solo una broma. Estábamos en la cocina, todos preparando algo para comer después de la prueba. El ambiente era relajado, hasta que uno de los integrantes, no voy a decir quién todavía, pero ya se imaginan, lanzó un comentario en voz alta. Hay gente que solo viene aquí a pasear, no a competir. La frase cayó como un vaso roto en el suelo. Algunos se rieron, otros miraron al piso, y otros se quedaron en silencio, con esa mirada que no necesita palabras para decir, te pasaste. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque aunque nadie respondió de inmediato, todos sabíamos a quién iba dirigido. No era una crítica general, tenía nombre y apellido. Esa persona, que hasta el momento estaba cortando unas frutas, levantó la vista, lo miró fijamente, y sin cambiar el tono, le respondió. Al menos yo no necesito pisotear a otros para sentirme útil. ¡Bum! Ahí, mis amores, fue como encender un fósforo en una habitación llena de gasolina. El silencio que siguió duró apenas unos segundos, porque de inmediato empezaron las réplicas, los no era para ti y los pues o no como que sí. Lo más impresionante es que, en lugar de apagar el fuego, el resto de la casa lo alimentó. Un par de compañeros empezaron a decir que ya era hora de hablar las cosas claras, que no se podía seguir con esa tensión disfrazada de cordialidad. Otros intentaban mediar, pero ya era tarde, el ambiente estaba cargado. En las horas siguientes, la casa se dividió en dos bandos invisibles. Los que pensaban que el comentario era solo una observación honesta y los que creían que fue una falta de respeto total. Y lo peor es que este tipo de divisiones no se quedan en la casa, se llevan a las pruebas. Esa misma tarde, en una actividad grupal, se notó la falta de coordinación entre quienes habían tenido el cruce de palabras. Un pase mal hecho, una ayuda que no llegó a tiempo, miradas que esquivaban el contacto, señales claras de que la frase seguía resonando en sus cabezas. Yo no sé ustedes, pero para mí, ese comentario fue un antes y un después. No solo porque encendió una pelea, sino porque reveló tensiones que ya estaban ahí, ocultas. Y cuando esas tensiones salen a la luz, el juego cambia para siempre. Lo que pasó después fue casi como ver un dominó caer pieza por pieza. La frase ya había sido soltada, y aunque algunos intentaban quitarle importancia diciendo ¡ay! No fue para tanto, la verdad es que cada quien ya había tomado una posición. En la zona común, los susurros comenzaron a llenar el aire. Un par de integrantes se apartaron para conversar en voz baja, y no hacía falta acercarse para adivinar de qué hablaban. Eran las mismas palabras, repetidas con variaciones. No me gustó la forma en que lo dijo. Si eso es una broma, a mí no me hace gracia. Siempre ha sido así, pero ahora lo hizo delante de todos. Del otro lado, quienes defendían al autor del comentario decían que había que aprender a aceptar las críticas, que aquí todos vinieron a competir y que si alguien se siente aludido, tal vez es porque algo de verdad hay. Esa frase, algo de verdad hay, empezó a circular como un veneno silencioso, cargando aún más la tensión. En la cocina, el ambiente era diferente. Allí, algunos optaron por el silencio total, haciendo como si nada hubiera pasado, pero la forma en que se movían lo decía todo. Pasos rápidos, miradas esquivas, y un frío evidente cuando les tocaba interactuar con la persona a la que supuestamente iba dirigido el comentario. La noche trajo consigo la primera gran señal de que la situación ya no era reversible. Durante la cena, el grupo que normalmente comía junto estaba partido en dos mesas. En una, los defensores del solo fue una broma, en la otra, los que sentían que había sido una falta de respeto. Entre ambas mesas, un espacio vacío, como una frontera invisible que nadie se atrevía a cruzar. Y entonces vino la chispa que volvió a encender todo. Alguien, intentando romper el hielo, dijo con tono irónico. Bueno, por lo menos hoy todos trabajaron, ¿cierto? La frase, que en otro momento podría haber sacado risas, esta vez generó un silencio incómodo. La persona aludida dejó los cubiertos sobre la mesa y contestó. Si me quieres decir algo, dímelo de frente. No uses indirectas como siempre. A partir de ahí, la cena se volvió un campo de batalla verbal.
Hubo quienes se levantaron para evitar el enfrentamiento, y quienes se quedaron, interviniendo con frases como ya estuvo suave o esto no es el momento ni el lugar. Pero el daño ya estaba hecho, la línea estaba trazada y nadie parecía dispuesto a borrarla. Incluso los que decían estar neutrales terminaron siendo arrastrados a un lado u otro. Porque en el desafío, no existe la neutralidad verdadera. Tarde o temprano, tienes que elegir con quién te sientas, a quién ayudas en la prueba, o simplemente a quien miras con una sonrisa. Esa noche, antes de dormir, se escucharon murmullos en ambas habitaciones. De un lado, promesas de mantenernos unidos y no dejarnos pisotear. Del otro, la convicción de que si no aguantan un comentario, menos van a aguantar el juego real. La mañana siguiente amaneció con un aire denso, como si la casa hubiera perdido oxígeno durante la noche. La rutina parecía la misma, unos preparando el desayuno, otros entrenando, pero había algo distinto en las miradas. Ya no había saludos cálidos entre ciertos compañeros, ni siquiera un buenos días de compromiso. En el entrenamiento matutino, esa tensión se volvió visible para todos. El ejercicio en equipo que solía ser fluido ahora estaba lleno de pausas y errores. Dos de los que solían coordinar perfectamente sus movimientos ni siquiera se miraban, y en un momento dado, uno dejó caer una cuerda con un gesto que decía más que cualquier palabra: no pienso ayudarte. Y ahí, mis amores, fue cuando el conflicto pasó de las palabras a la acción. Porque una cosa es lanzar indirectas en la cocina, y otra muy distinta es dejar que esas diferencias afecten directamente el rendimiento en las pruebas. Y en el desafío, eso se paga caro. La prueba de ese día era de resistencia y coordinación, un tipo de reto en el que la confianza entre compañeros lo es todo. Desde el arranque se notó que algo no estaba bien. En el primer tramo, quienes antes se daban indicaciones claras ahora hablaban por encima, ignorando lo que el otro decía. En un momento crítico, uno pidió ayuda para sostener un peso y el otro, en lugar de reaccionar, se quedó mirando hacia otro lado, como si no hubiera escuchado. El resultado fue inevitable: errores en cadena, pérdida de tiempo y, finalmente, una derrota que dejó a todo el equipo con el ánimo por el piso. Al terminar la prueba, el cruce de miradas fue suficiente para entender que la culpa no se estaba repartiendo de forma pareja. Ya en la casa, lejos de calmarse, la situación se agravó. Durante la tarde, en la zona común, un grupo empezó a comentar lo que había pasado en la prueba. Uno de ellos, sin filtros, dijo: si vas a dejar que un comentario te afecte así, mejor empaca tus cosas. Eso fue suficiente para que el aludido se levantara y contestara, esta vez con voz firme y sin rodeos: prefiero empacar mis cosas que seguir soportando a alguien que se cree intocable. Silencio absoluto. Nadie se movió. Nadie intervino. Porque todos sabían que lo que estaba ocurriendo ya no era solo un problema personal, era una grieta en el equipo que podía costarles mucho más que una prueba. Esa noche, mientras las luces se apagaban, las cámaras captaron algo que quizá Caracol no quiso resaltar: dos compañeros hablando en susurros, planeando poner un alto a la situación, y mencionando que si hay que sentenciar, se sentencia. Y ustedes saben lo que eso significa: que el próximo capítulo podría traer no solo más discusiones, sino la primera jugada directa para sacar a alguien del equipo. Así que, mis amores, la pregunta ahora no es si este conflicto se va a resolver, sino quién va a dar el primer golpe definitivo. Porque en el desafío, un comentario mal recibido puede ser solo el inicio de una guerra que no termina hasta que uno de los dos cruza la puerta de salida. Y no me digan que no lo sienten. Esa sensación en el aire de que algo está a punto de romperse. Porque cuando ya hay amenazas veladas, frases como si hay que sentenciar, se sentencia y un equipo partido en dos, lo único que falta es la chispa que encienda la mecha. A la mañana siguiente, la tensión ya no se disimulaba. En el desayuno, hubo una escena que a simple vista parecía cotidiana, pero que para quienes estamos atentos lo decía todo. Uno de los implicados en la discusión llegó, sirvió su plato y se sentó solo, de espaldas a los demás. Nadie lo invitó a unirse. Nadie se levantó para acompañarlo. Era como si hubiera un pacto silencioso de aislamiento. Mientras tanto, en la otra mesa, las conversaciones eran en voz baja, con gestos de cabeza hacia el que estaba apartado. No se escuchaban todas las palabras, pero bastaba ver la forma en que unos asentían y otros fruncían el ceño para saber que la estrategia estaba en marcha. Y en el desafío, aislar a alguien socialmente es muchas veces el primer paso para sacarlo del juego.
Durante el entrenamiento, la fractura se hizo aún más evidente. En los ejercicios por parejas, el aludido se quedó sin compañero. Tuvo que hacer la rutina con un suplente improvisado, y aunque ambos intentaron mantener la calma, el ritmo no era el mismo. En más de una ocasión, las miradas hacia el otro grupo parecían cuchillos. Pero lo más revelador ocurrió en la tarde, cuando llegó el momento de planificar la prueba siguiente. Normalmente, todos se reúnen para discutir la estrategia, pero esta vez hubo dos reuniones diferentes, una pequeña, en la que estaban los defensores del comentario, y otra, más apartada, en la que el aludido hablaba con un par de aliados que le quedaban. Ninguno de los dos grupos se cruzó información. Y ustedes saben lo que significa entrar a una prueba sin un plan único, desastre asegurado. Esa noche, las cámaras captaron algo inquietante. Uno de los que había hablado en susurros la noche anterior se acercó al líder del equipo y le dijo, sin rodeos: si perdemos mañana, ya sabes a quién poner. El líder no respondió, solo asintió lentamente. Ese gesto, más que cualquier palabra, confirmó que el plan estaba decidido. Y cuando un equipo llega a ese punto, la suerte de alguien ya está prácticamente sellada. Ahora la gran pregunta es, ¿será que el aludido se dará cuenta de lo que están tramando? Porque, si es listo, podría adelantarse y mover ficha antes de que lo atrapen. Podría, por ejemplo, buscar alianzas fuera del equipo o intentar ganar inmunidad a toda costa. Pero si sigue aislado, pensando que todavía tiene tiempo para arreglar las cosas, mis amores, ese tiempo se le está acabando. Y aquí es donde esto se pone aún más interesante. No sería la primera vez que una persona acorralada da un golpe inesperado. En otras temporadas hemos visto cómo el que parecía estar acabado logra voltear la tortilla con una jugada maestra. Si eso pasa aquí, este conflicto pasará de ser un simple choque de egos a una de las rivalidades más épicas del desafío 21. Lo que está claro es que la frase que lo inició todo ya se convirtió en mucho más que un comentario desafortunado. Ahora es un símbolo, una línea divisoria. Y mientras esa línea exista, cualquier prueba, cualquier convivencia y cualquier voto estará marcada por ella. Así que, mis amores, abróchense el cinturón, porque lo que viene no es una reconciliación, es una guerra silenciosa que muy pronto va a dejar de ser silenciosa. Y cuando eso pase, no habrá marcha atrás. Mis amores, vamos a hablar claro, este tipo de conflictos nunca se apagan solos. Y mucho menos en el desafío, donde cada palabra, cada gesto y cada silencio pueden ser utilizados como arma. Aquí no hay casualidades. Si un grupo ya decidió que si hay que sentenciar, se sentencia. Lo que estamos presenciando es el inicio de una cacería. Imaginemos lo que puede pasar en la próxima prueba de sentencia, premio y castigo. Los equipos alineados, el presentador dando la señal de inicio, y desde el primer segundo, las miradas cómplices entre quienes quieren sacar al aludido. Un obstáculo que podría pasarse en segundos, de repente se convierte en una trampa porque alguien no escuchó bien o se resbaló. La ayuda que siempre llegaba rápido, ahora se retrasa unos segundos, lo suficiente para que el resultado cambie. Y cuando se anuncia que ese equipo es el perdedor, todos lo saben, el plan entra en su fase final. El líder reúne a sus más cercanos y, sin mucha vuelta, confirma el nombre. El resto asiente. Tal vez alguno diga que le incomoda la situación, que le parece injusto, pero en este juego, la mayoría manda. Y si la mayoría quiere que alguien se vaya, ese alguien está en cuenta regresiva. La noche previa al box negro será un desfile de estrategias disfrazadas de rutina. Algunos se acercarán al aludido con sonrisas falsas, hablando de cualquier cosa menos del juego, mientras otros lo evitarán por completo. Lo que ninguno dirá es que ya todo está decidido, a menos que pase un milagro. Y ese milagro solo puede venir de dos formas. Que el aludido gane la inmunidad y obligue al grupo a cambiar de objetivo. Que logre convencer a uno o dos miembros clave de que eliminarlo es un error que pondría en riesgo al equipo entero. Pero seamos sinceros, en este punto, la primera opción parece más probable. La segunda requeriría una habilidad política que, hasta ahora, no hemos visto desplegar. Si llega al box negro, ahí sí que las cartas estarán sobre la mesa. Porque no solo tendrá que luchar contra un rival fuerte, sino que lo hará con el peso emocional de saber que sus propios compañeros lo pusieron ahí. Esa presión ha quebrado a más de uno en temporadas anteriores. Y aquí viene mi predicción, mis amores. Si este jugador logra sobrevivir al box negro y volver a la casa,
no volverá igual. Regresará con un fuego que no tenía antes, con ganas de demostrar que nadie lo va a sacar fácilmente. Y ese tipo de regreso puede convertir a un sentenciado en un verdadero verdugo para sus enemigos. Por eso, ojo, lo que hoy parece el principio del fin podría ser, en realidad, el principio de una de las historias más peligrosas de esta temporada. Porque si el aludido logra darle la vuelta a esta situación, todos los que conspiraron contra él pasarán a estar en su mira. Y créanme, la venganza en el desafío es un plato que se sirve helado. Así que estén atentos, mis amores, porque lo que está por venir no es cualquier cosa. Esto no es solo un comentario malinterpretado. Esto es una guerra declarada en silencio, que muy pronto se va a gritar a los cuatro vientos. Y cuando ese grito llegue, será el momento en que uno de los dos protagonistas de esta historia cruce la puerta de salida, mientras el otro, con una mezcla de orgullo y rabia, se quede para seguir luchando.